La creación original del ser humano. El ser humano fue creado conforme a la imagen y a la semejanza de Dios. Dios es espíritu. Por lo tanto, el ser humano original fue creado como un ser espiritual. Y también nos habla que tiene la imagen de Dios. ¿Quién es la imagen de Dios? Es su Hijo, según nos muestra Colosenses 1:15 y 2 de Corintios 4:4. Nos muestra que el Hijo de Dios es su imagen. En Génesis 2, verso 7, nos muestra cómo sopló en su nariz aliento de vida y entonces ellos fueron hechos seres vivientes. ¿Qué es lo que sopló? Claro, el hálito de vida, pero también su espíritu, que es vida, entró en ellos. En Génesis 1 vemos que el ser humano fue creado con todas las bendiciones. Y antes de crear al ser humano, Dios resolvió el problema de desorden, de vacío y de tinieblas. Para esto es que estableció principios en su creación. La luz. Y esto no nos habla del sol, sino que la luz. Hágase la luz. Esta luz fue la que resolvió el problema de las tinieblas. ¿Cómo resolvió el problema del desorden? Cuando puso orden. ¿Cómo resolvió el problema de vacío? Es cuando Él dio vida. Por eso que puso límites al mar y estableció principios al sol, a la luna, a las estrellas, a las aves, a los peces, a los árboles, a las plantas. Dios creó al ser humano conforme a su imagen y a su semejanza. El ser humano es el primer Adán, símbolo del segundo Adán que vendría. Cuando revisamos el capítulo 2 de Génesis, encontraremos que Dios les dio todas las cosas. Les dio el reposo, les dio ríos, les dio huerto, les dio árboles frutales. Allí sacarían sus alimentos. Estaba también el árbol de la vida. Y aquel río que tenía 4 brazos es donde había oro, resinas aromáticas, piedras preciosas. Les permite una esposa, le permite una familia, les da el matrimonio, les concede la inocencia, les da la pureza. Ellos fueron creados libres de vergüenza. Si revisamos Salmos 148, verso del 5 al 6, nos habla que Dios es el creador. ¿Y para qué fueron creadas todas las cosas, incluyendo al ser humano? Si revisamos el capítulo 119 de Salmos, desde el 89 al 91, nos muestra la Escritura que todo fue creado para su alabanza. El ser humano originalmente fue creado para ser reyes, sacerdotes y profetas de Dios para su creación. En Génesis 1:28 encontramos este oficio de rey, donde ellos tenían que señorear y sojuzgar sobre toda la creación. En Génesis 2, verso del 15 al 17, ellos cumplirían el oficio sacerdotal al cuidar y al proteger el huerto y darle el culto a Dios a través de guardar el pacto que Dios les había dado. Cuidar y proteger el huerto era parte de su labor, de su oficio sacerdotal. Y darle el culto a Dios tenía que ver con guardar el pacto, con guardar su palabra. En Génesis 1, verso 19 al 20, encontramos el oficio de profeta. Dios le dio la sabiduría para darle nombre a todo lo creado. Y también cumplirían este oficio de profeta al compartir, al dar a conocer el pacto de Dios a toda la creación. Ellos debían creer y obedecer la palabra del pacto para estar con Dios. ¿Por qué? Porque estar con Dios es lo más grande. Porque estar con Dios es la bendición verdadera de todo ser humano. Si revisamos Génesis 2, verso del 16 al 17, ahí está el pacto de obras que Dios le dio a Adán y a Eva. Y dice: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás.
Ellos podían disfrutar de todas las obras creadas por Dios. Lo único que debían guardar, lo único que debían obedecer era la palabra del pacto de Dios. La Escritura no nos señala qué fruto era. No dice que era una manzana o no dice que era tal o cual fruta, sino que lo importante no es los detalles o el tipo de árbol, sino que el pacto que Dios da es para creerlo y obedecerlo completamente. No tan solo para tomar una parte y desechar lo demás, sino que creer y obedecer el pacto de Dios. Esto es verdadera y ciertamente darle el culto. Esto es darle la verdadera alabanza, la verdadera gloria y la verdadera honra a Dios, cuando el ser humano cree y obedece su palabra.